Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy tenemos la última parte de la oración o de la bendición para nuestros hijos de las finanzas. Bueno, no sé cuántas de las que estamos aquí hemos asistido a las 3, no sé si pueden levantar manito, yo ahí me doy una idea de cuántas hemos estado, o será que pego una mini repasadita. Bueno, ya varias veo en manos levantadas. Bueno, de todas formas les cuento que la primera parte hablamos de sanar nuestras finanzas familiares, digamos, de antes de nosotros. Miramos qué podíamos haber traído y la forma de sanarlas, tanto por la línea de papá como por la línea de mamá, si se acuerdan. La segunda charla y oración que hicimos fue ya por las finanzas actuales, y la charla de hoy o la oración de hoy ya va a ser específicamente por el bienestar financiero de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Acuérdense que nosotros no solamente oramos por los 3 o por los 4 o por los 5 hijos que tengamos, sino por todas las generaciones que van a venir de ahí en adelante. Para esto, como siempre, me gusta iniciar con preguntas que en un momento dado fueron preguntas que a nosotros ¿qué palabra uso? Como que nos abrieron ojos en algunas cosas. La primera es, yo quisiera que mis hijos tuvieran unas finanzas iguales a como yo las tengo o como las tenemos nosotros como familia, que mis hijos repitieran los modelos que están viendo en mí o en nuestra familia o en nuestro hogar en este momento. Yo quisiera que mis hijos repitieran los pasos, hicieran como hacemos nosotros, la forma en la que lo hacemos. ¿Cómo están mis finanzas ahorita? O sea, como familia, ¿cómo están ahorita mis finanzas? Una cosa que también nosotros nos preguntamos el día es cómo me siento o cómo nos sentimos nosotros como pareja cuando pensamos en nuestras finanzas. ¿Hay paz? ¿No hay paz? ¿Hay angustia? ¿Hay temor? Bueno, no sé. Aquí cada familia se puede contestar diferente. A raíz de eso, entonces, lo que les voy a decir, también quiero contarles que es algo ideal. O sea, nosotros ya tenemos los hijos fuera de casa y lamentablemente algunas de estas cosas no las hicimos. Y quiero decirles que lo que les voy a decir no es para angustiarse que, ay, yo no hice esto, entonces ya la embarré. Pero muchas sí las hicimos y hoy en día estamos viendo ya algunos frutos. Lo primero que como familia nosotros tratamos de hacer es unos principios, unos valores, así como hay valores en la parte espiritual, valores en la parte emocional, por ejemplo, respeto, valores en la parte conductual, por ejemplo, honestidad, puntualidad, ¿sí? También debíamos pensar en valores en la parte de finanzas. Y esa es la primera parte. ¿En la casa de ustedes o en nuestra casa se habla de finanzas? Y una de las cosas que yo me di cuenta era que nosotros, cuando los niños eran muy pequeñitos, teníamos las finanzas como algo, ¿cómo decir? Como no se toca ese tema. O sea, los niños no deben saber de finanzas. Y ese fue uno de los primeros, digamos, errores que pensamos que debíamos subsanar, es no meterlos en problemas financieros y que hoy no hay para pagar cosa, pero sí hablar de ciertos temas y ya les voy a decir qué. Entonces, esos principios financieros, como siempre los decimos, primero que todo están los principios inicialmente espirituales. Y uno de los principios que nosotros empezamos a pasarle a los niños desde que eran muy pequeños es que dependemos totalmente de Dios. Si nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 8:18, dice, más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar riqueza.
es por Dios, o sea, no es por la fuerza, no es que nosotros seamos tan pilos, es que yo soy la dura o mi esposo es el duro, no sé qué, no. Él dice, acuérdate de Dios, porque Él es quien te da el poder. Pero una cosa que nos dice es de ganar riquezas. O sea, el Señor sí quiere que nosotros tengamos, digamos, posibilidades financieras, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres. Entonces, una de las cosas que siempre con los chicos hacíamos era acordarnos que no es en nuestras fuerzas, no es que nosotros seamos los hábiles, no es que nosotros seamos, podamos administrar, sino siempre en oración pedirle, por ejemplo, la capacidad de ser buenos administradores, así como yo llevo años pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole ciertos frutos del Espíritu Santo y aún dones del Espíritu Santo, también yo siempre le he pedido ser buena administradora, porque de nada me vale tener si no administro. Tengo este resaltador que me encanta, de nada me vale tenerlo si lo dejo destapado, porque si yo lo dejo destapado, mañana ya está seco. O sea, ¿de qué me vale tenerlo si no lo administro bien? O si se lo dejo a mi perrita para que juegue con ella, con él, si se lo dejo a ella, no sé, al mediodía ya está como una arepa espichado y ya no me funciona para nada. Entonces, una cosa es tener y otra cosa es administrar. Y yo creo que a muchos de nosotros, y lamentablemente yo escucho de personas que se sientan a contarnos que yo tuve, yo hacía, los abuelos, ¿no? No es que mi abuelo tenía todas estas tierras o todo era dueño de medio, no sé qué, mi abuela, bueno, he escuchado casos tan, entre comillas digo yo, ¿no? Exagerados que decían, no, es que mis abuelos tenían tanto dinero que mandaban a planchar la ropa no sé dónde y hacían sí sé más, pero hoy qué, cuál es mi hoy y cuál va a ser el hoy de mis hijos. Entonces, saber que si no es por el Señor, que Él es el que nos da el poder de administrar, el poder de trabajar, el poder de estar bien. Me encanta el Salmo 35:27, que dice que Él se deleita en el bienestar de los siervos. Y en el bienestar en todos los aspectos, en el bienestar físico, en el bienestar espiritual, en el bienestar como familia. O sea, el Señor no está feliz de que nosotros estemos agarrados como perros y gatos en la casa, los papás peleando, los hijos peleando. El Señor no se alegra con eso. El Señor se alegra de nuestro bienestar. Y el bienestar también está en el bienestar financiero. O sea, no, ahorita voy a hablar de algunas cosas que es importante dejar claro en este punto, pero el Señor no está feliz que nosotros no tengamos para llegar a final de mes. No está feliz que mi hijo se enfermó y no tenga con qué comprarle la medicina. No está feliz de que tengo una necesidad y no tengo con qué suplirla. Entonces, es importante que sepamos que el Señor nos hace sabios. En Proverbios 21:20 dice, riquezas y perfumes hay en la casa del sabio. En la casa del necio solo hay despilfarro. Es decir, que el Señor habla de riqueza en su palabra. Y hay cosas que, como les digo, hay algo que nos debe cubrir. Yo aquí estoy debajo de una pérgola, porque si llega a llover, yo estoy debajo de ella. Si hace mucho sol, yo me protejo. Y esa pérgola, eso que nos cubre a nosotros inicialmente, la parte financiera, de ser los principios bíblicos, no de ser los principios del mundo. ¿Cuáles son los principios bíblicos? El primero y más grande es que el Señor es quien nos da lo que tenemos, nada es de nosotros. O sea, el Señor, ¿qué tal que yo puedo decir, no, es que yo soy buena, no sé, buena vendedora? Pero ¿qué tal que me enferme? ¿Qué tal que no pueda hablar? ¿Qué tal que me caiga y dure tirada en una cama? O sea, todo depende del Señor. Ese es la primera cosa que tenemos que enseñarle a nuestros niños desde que están pequeños, a saber que nosotros somos los administradores, que debemos ser buenos administradores, pero que dependemos del Señor. Otro principio básico, o tres principios más básicos, es el principio del diezmo. No es que no lo inventemos, y ahorita no estoy para dar las citas porque nos vamos a alargar, pero las podemos dar. El principio de la primicia y el principio de la ofrenda. Son tres
términos diferentes. Una cosa es diezmo, otra cosa es primicia y otra cosa son ofrendas. Las encontramos en Deuteronomio 16, 17, en Malaquías 3, 8 y 9. Bueno, podemos hablar un día única y exclusivamente de eso. Pero si yo no tengo esos principios, o sea, si yo no sé que dependemos del Señor, que el Señor es el que me da ánimo y aún me convierte en lo que yo no soy. Hay personas que dicen, he conocido personas que alguna vez yo les dije, ¿por qué no vende? Otra fuente de ingreso puede ser vender. Y las personas me dicen, no, yo no sé vender, me da vergüenza, siento que no puedo, siento que no sé. Y hoy en día son unas excelentes vendedoras, por ejemplo, o excelentes vendedores. Entonces aún el Señor nos puede transformar si nosotros nos dejamos transformar, porque si yo sigo diciendo no y no, es como, yo soy una de las que yo no sabía ni hacer ni una agua hervida, no sabía nada, no sabía cómo, ni un tinto creo que yo sabía hacer. Pero un día dije, quiero aprender. Y de la mano del Señor dije, yo quiero volverme una cocinera, no para cocinar todo el tiempo, no para hacer pues 24/7 cocinar, pero yo sí quiero aprender a cocinar. Y el día que yo abrí mi mente dije, quiero aprender, empecé a tomar cursos, a leer, a preguntar la receta donde iba. Yo, las tías saben que la llama, tía, ¿cómo se hace una sopa? Tía, ¿cómo se hace no sé qué? Flavia, ¿cómo se prepara? Y aún todavía les escribo, ¿alguna sabe hacer tal cosa? Porque abrí mi mente y dije, quiero hacerlo. Entonces, cuando nosotros sabemos que dependemos del Señor, que lo que tenemos y podamos tener es porque el Señor, digamos, nos respalda, porque Él se deleita, miren lo que dice, Él se deleita en el bienestar. Y porque no creo que sean mis fuerzas. Ese día arrancamos y le pasamos eso a nuestros hijos. Es en las fuerzas no es en las fuerzas de ellos. Ellos tienen que depender de Dios, tienen que estar agarrados. Una cosa que me encantó, por ejemplo, y es cuando uno dice, ¿el fruto se dio o no se dio? Mi hija estudió y nosotros le girábamos. Y girar de pesos a euros es una cosa muy dura, muy dura. Entonces nosotros le girábamos, mejor dicho, al centavo, al centavo, al centavo, al centavo. Ella decía que cada mes, a final de mes, mejor dicho, casi que juntaba, no le faltaba nada, pero no le sobraba nada. Me escribió justo hoy y me decía, a final del mes yo ya juntaba y a veces no me alcanzaba para queso, por ejemplo. Había cosas que no podía comprar porque ya a final de mes. Pero el día que ella inició a trabajar, a ella le ofrecieron trabajo y la primera nota después de que dijo me ofrecieron trabajo, empecé a trabajar fue, mami, ¿cuál es la cuenta de la iglesia? Quiero empezar a diezmar. Y así como girar de aquí para allá, de pesos a dólares, hoy en día ella diezma de euros a pesos. Entonces es un diezmo muy interesante para la iglesia. Yo decía, Señor, significa que esa siembra, esa semilla que empezamos a crear en los chicos se está dando. Entonces, primero, sembrémosle a los hijos el concepto de diezmo, de principio y de ofrenda. Esos son principios de reino. Esos son los primeros principios por los que debemos de estar. Y una forma como nosotros lo hacíamos no es sentarlos y decirles, oiga, usted tiene que diezmar, oiga, usted tiene que ofrendar. No, es que nos vean. Yo me acuerdo que, por ejemplo, nosotros, una cosa que hacíamos siempre era que, digamos, si el culto era a las 10 de la mañana, nosotros salíamos a las 9. Y yo paraba a un cajero, me bajaba con ellos y les decía, voy a sacar el dinero del diezmo. Y ellos veían que yo digitaba que recibía el dinero y que lo metía en la billetera. Y ya en el culto, cogía uno, por favor, coge tú el sobre, el otro lo llenaba y el otro lo metía. Y en nuestra iglesia muchas veces se pasa al frente a llevar el diezmo. Normalmente yo nunca pasaba a llevar el diezmo. Uno de ellos era el que pasaba al frente a llevar el diezmo. También con primicias, con ofrendas, mira, vamos a hacer esto. Eso se hablaba. Y yo creo que una forma de enseñar es eso, es con el ejemplo. Entonces ya después de que estos principios, que esta pérgola que nos cubre está hecha, ya vamos a pasar a la parte práctica y a la parte, digamos, de día a día. Hay términos
que hay que hablar en familia. Yo les digo, normalmente yo no sé por qué tenemos la parte financiera como un tabú. No se nombra, se sufre, se angustia, uno sufre, uno se angustia, uno tiene muchas inquietudes, pero no habla. Y yo creo que yo siempre digo 6 temas que mis hijos deben saber. Así como yo les decía, antes de salir de la casa, yo alguna vez hablando con las primas decía, antes de salir de la casa, yo decía, mis hijos tienen que aprender a preparar 5 platos, no sé cuántos se acuerdan, que al menos sepan cocinar 5 cosas, que sepan hacerse un arroz con pollo, que sepan hacerse una sopa, que sepan hacerse unos espaguetis, bueno, que sepan hacerse 5 cosas antes de irse, que sepan lavar su ropa, o sea, como unas cositas que dije, antes de irse, ellos deben saber ciertas cosas. Y financieramente, antes de salir de casa, lo ideal es que supieran al menos haber oído de 6 términos. El primero, el orden no importa, los ingresos en una casa. ¿Cómo tenemos el ingreso? ¿Qué fuentes de ingreso hay? Saber que el trabajo es solo una fuente de ingreso. ¿Cuántos ingresos? Decir, mira, en esta casa trabaja tu papá, pero yo también hago tal cosa, y mira que entre los dos vamos a hacer tal otra, ya tenemos 3 fuentes de ingreso, y voy a dictar una clase adicional, otra fuente de ingreso, voy a hacer tal cosa, o sea, ¿qué clase? Y contarles, y decir, mira, yo por ejemplo, hacía partícipes, mira, acabé de hacer tal cosa y gané tanto, dicté una clase o dicté 2 horas de clase y gané tanto, que ellos sepan las fuentes de ingreso que hay. Segundo, las deudas, hablar de deudas, hablar si tenemos deudas, no es que nos estemos muriendo, pero tenemos que solucionar las deudas, enseñarnos a que se paga puntualmente las deudas. Cuando ya son más grandes, en nuestro caso, nosotros ya les dábamos el dinero para que ellos pagaran algunas cosas. Por ejemplo, tú te encargas de pagar la luz, mira el dinero, acabo de recibir el dinero, entonces voy a hacer ya esto, por ejemplo, la energía llega siempre los 20 de cada mes. Entonces, Juan Manuel, te estoy dando para que tú cuando llegue la energía la pagues. Toma tú, administra el dinero de la energía, que llega el 20 y tú tienes que estar pendiente de la energía, ¿cierto? Entonces, que ellos sepan que hay deudas, porque esa es otra. La luz, yo no sé si aquí llega recibo, ni conozco el recibo de la luz, ni conozco el recibo del teléfono, ¿cierto? No sabe, por ejemplo, me da risa que los chicos dicen, ¡ay! Subió el internet, o sea, que al menos se den cuenta en qué mundo estamos. ¿Sí me hago entender? La pensión era otra. Normalmente después de cierta edad, jamás pagamos nosotros la pensión. Nosotros le dábamos el dinero y tú pagas tu pensión. Y sabes, en la mayoría de colegios se paga hasta tal día y si no creo que cobran más. Es algo así. Entonces, sabía que si se pasaban un día, ya de su mesada, les tocaba empezar a reunir para pagar la pensión. Entonces, es ir dando poquito a poco el tema de las deudas. Entonces, el primero es ingreso, el segundo deudas. Tercer tema que se debería hablar con ellos, gastos. ¿Qué gastos tenemos en la familia? Hay gastos fijos, agua, luz, teléfono, la pensión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué gastos? Que ellos sepan. Y que hay gastos variables, ¿cierto? Entonces hay gastos que a veces sí, a veces no. Si salimos a comer por fuera es un gasto variable, si nos vamos de vacaciones, bueno, esto no es un taller de finanzas, pero rápidamente. Vamos en 3, ¿no? En ingresos, deudas, gastos. Otro, 3 que parecen igual, pero ahí es importante, así como diezmo, ofrenda y primicia parecen iguales, pero no son. Hay 3 cosas que si nosotros no sabemos, no las manejamos bien. Uno es el ahorro, enseñarles qué es ahorrar. Y ojo, ahorrar no es acumular. Tenemos que cuidarnos mucho de volvernos acumuladores, de volvernos tacaños, de volvernos codiciosos, pero a veces decimos, no quiero eso y nos pasamos al otro lado. Entonces, ¿qué es el ahorro? Nos tenemos que poner metas, o sea, hay metas para ahorrar. ¿Qué es inversión? Enseñarles, mira, yo quisiera invertir, esto es una inversión, ¿cuándo no es inversión? Principios básicos de la inversión, jamás se invierte con plata prestada.
sea, yo les digo, mire, quiero empezar a vender estos forritos, quiero empezarlos a vender y me va a ir súper bien porque es el negocio. Invirtamos. Yo invierto en un negocio si tengo ahorrado. Para eso es el ahorro, para empezar a invertir, pero yo no puedo salir a endeudarme para invertir. ¿Cierto? Principios básicos de la inversión. Y la sexta es provisión. ¿Qué es provisionar? ¿Para qué se provisiona? Si nosotros hablamos de esos temas y aún estos temas yo no los sabía, o sea, hace 20 años yo no sabía qué era esto. O sea, lo que les digo es que no diga, ay, yo ni siquiera sabía, entonces mis hijos, pero aún estamos a tiempo empezarlos a manejar nosotros y aún en la mesa, nuestros hijos no están en la casa, pero cuando hablemos con ellos, contarles, si tenemos nietos, hablarles del tema, ¿cierto? Decirles, ay, mira que estoy haciendo cuentas, yo no era que les dijera, venga, vamos a hablar de plata, sino nos sentaban, mira, este es el mes, acabo de recibir tanta plata, entonces vamos a ahorrar tanto, vamos a provisionar, o mira, este mes no quedó para ahorro, porque hay un gasto, ¿sí? Con los términos que son, ¿cierto? Resulta que se hizo un estudio en Chile respecto al colegio de los muchachos y se llegó a la conclusión de que muchos de los muchachos y de los niños que les iba mal en el colegio eran porque sus padres hablaban mal del colegio en la casa. Y fuera de eso, que no se responsabilizaban de las cosas del colegio. Por ejemplo, los padres que no asistían a las reuniones de padres de familia. Esa reunión, otra vez citando cómo joden en ese colegio, no sé qué, o mire otra vez la profesora. O sea, los padres que hablaban mal del colegio, yo decía, yo hubiera podido hacer porque yo tenía 3 hijos en el colegio. Eran a veces, y citaban a veces los niños de solo preescolar, entonces aquí estaba yo. Los hijos de primaria, aquí también estaba yo. Los que tenían en escuela media en esa época también. Y yo sabía que yo iba a escuchar la misma cosa las 3 veces, porque repetían lo mismo para los niños. Pero yo iba a escuela media representando a Estefanía, iba a preescolar representando a Jaime e iba a primaria representando a Juan. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener claro. También, aunque no está hecho, el estudio se hizo únicamente para colegios, que padres que no hablaban bien del colegio, que cómo friegan, que otra vez pidiendo, que otra vez que jartera, que otra reunión, sistemáticamente a esos niños les iba menos bien en el colegio que los padres que iban a la reunión, que los padres que no hablaban mal del colegio. Yo creo, y esto no es un estudio, pero yo percibo que cuando nosotros hablamos mal de finanzas y del trabajo, otra vez ese trabajo, pero es que me explotan, pobrecito, es que mire que no le dan ni la hora del almuerzo, es que ese trabajo es que ir y es que además le toca una hora. Cuando uno tiene esa actitud ante el trabajo, ante los ingresos, recibe la plata, mira, acabo de recibir esto, pero esto ni me va a alcanzar, uno no bendice lo que recibe. O sea, si yo recibo 5 pesos, yo les decía una vez a mis primas que a veces yo recibí, en una época vendí cosas de artículos de la casa, ¿cierto? Y ahí vendían desde la cucharita de 5,000 pesos. Y yo recibía la plata de la cucharita de 5,000 pesos y bendecía, y mis hijos me venían bendecir los 5,000 pesos que cuando hacía un negocio de millones. Y en una carterita, mi carterita tenía 3 divisiones. Yo aquí mantenía lo de las cositas de 5,000, aquí lo de las cositas de 500,000 y aquí lo de las cositas de millones. Igual de bendecidas, igual de cuidadas, igual de valoradas, igual de agradecidas, ¿cierto? ¿Cómo ven nuestros hijos que manejamos nosotros el dinero? Una cosa que quisiera que miráramos es lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos, aún si no estar fuera de casa, es qué creencias tenemos nosotros como padres del dinero. ¿Creemos que el dinero nunca alcanza? Es malo, decimos, no, es que eso nunca alcanza para nada. ¿Creemos que nunca es suficiente? Es más, ¿creemos que el dinero es sucio? O sea, decir, eso toca. Alguna vez hablaba y creemos que el dinero es para otros, es que el dinero, digamos, si yo soy morena, no es que el dinero solo es para los blancos ojiazules, o solo es para los judíos, o solo es para los, o sea, nosotras mismas hemos creado, eso no es para mí.
Y muchas veces tenemos que reconocer que nosotros estamos formando a nuestros hijos desde el temor al dinero. Qué susto, no tenemos, no podemos, no alcanza. Y lo primero que nosotros como familia tuvimos que hacer es analizar nuestras mismas creencias del dinero, así como tenemos creencias sobre el sexo, por ejemplo, como mujeres, qué creencias tenemos y qué le estamos pasando a nuestras generaciones. ¿Qué creencias? No hablemos de eso, el dinero eso no es importante, ¿cierto? No, de plata no hablemos porque eso no es importante, además porque cuando hablamos terminamos peleando, ¿cierto? No sé a cuánto les pasa, ni hablemos porque el día que ya hablamos con mi pareja de plata terminamos agarrados, entonces no. Segundo, hablamos de prepararnos para el futuro financieramente o la famosa palabra Dios proveerá. Nos estamos preparando. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que somos responsables de todos los aspectos de nuestra vida y el dinero es una de ellas, así como soy responsable de mi salud. Hoy en día, yo creo que la mayoría de personas, uno les da algo con azúcar o les pasa el azúcar y dice, poquita, no quiero tomar tanta azúcar porque ya sabemos que el azúcar no es buena. Y yo soy responsable, yo ya sé que yo vivo y muero por el arroz de leche. O sea, a mí me hablan arroz de leche, más si se le echa leche condensada y todo eso, pero yo máximo, una vez cada 2 meses hago arroz de leche. ¿Por qué? Porque soy responsable. Porque si yo hago todos los días una botella de arroz de leche, me siento y me como el arroz de leche. Entonces, si soy responsable de mi salud, si soy responsable de mi vida emocional, si soy responsable de mi vida espiritual, también soy responsable de la parte financiera. No la dejemos al azar. Dios provee, pero tenemos que hacerle, tenemos que trabajar, tenemos que planificar, tenemos que ahorrar. Y esos términos tienen que estar en el vocabulario de nuestros hijos. Así como les digo que de las primeras cosas, no las primeras, yo creo que la primera cosa que hizo en el caso de mi hija, que ya empezó a trabajar, fue pedir la cuenta de la iglesia para empezar con su diezmo. A los poquitos meses también, mami, quiero invertir. Y no porque le sobre, no porque digamos es que ya tiene, pero muchas de nosotras a qué nos acostumbramos con nuestros primeros sueldos. No, es que yo no tengo reloj, entonces quiero el reloj, pero yo no quiero el reloj de 5,000 ni 20,000, sino voy y me endeudo, ¿cierto? Para pagar un reloj, como yo digo, un reloj inolvidable, porque en 5 años todavía sigo pagando cuotas del reloj. A veces ha pasado que se le pierden a uno las cosas y no las ha terminado de pagar. O se la pierden, o se le roban, o bueno, yo qué sé, y no las ha terminado de pagar. Por ejemplo, le enseñamos a los hijos de los famosos, yo les decía, los viajes inolvidables. ¿Qué son los viajes inolvidables? Porque 2 años después sigo pagando la cuota del viaje, sigo pagando la cuota del hotel, la cuota del tiquete, la cuota, no. Siempre hay que provisionar, o sea, yo quiero viajar en 1 año, desde hoy empiezo a provisionar. Quiero cambiar de carro, desde hoy empiezo a provisionar para cambiar de carro o para comprar el carro. Entonces son palabras que si las usamos, digamos, con sabiduría podemos hacerlo. Ayer Flavia decía algo que me impactó, ¿qué creencias traemos? Y que nos hemos dejado llevar por esas creencias. Una creencia es que nuestra familia es pobre. Nuestra familia es pobre y de ahí no vamos a salir. O nunca hemos viajado y no vamos a viajar. Pero tenemos que cambiar esas creencias y creerle a Dios. Yo pensaba, por ejemplo, que una cosa que yo hacía con mis niños desde que eran pequeñitos era, y con el ánimo de que comieran de todo, es que yo una vez al mes, yo les decía, hoy vamos a comer comida oriental. Pero el día de comida oriental era que conseguía los palitos, que hoy en día hay palitos desechables. Yo me acuerdo que tenían 3 añitos, no sabían ni manejar ya todavía la cuchara bien, pero yo ya les ponía los palitos y decía, esta es comida, y sacaba el mapamundi, o sacaba un mapa y decía, mire, aquí queda China, aquí queda Japón, aquí queda, le nombraba ciertos países de allá que comían con palitos, y ellos comen tal tipo de comida, y vamos a comer hoy de eso. Y buscaba una receta y la preparaba. Y les decía, es que tienen que aprender porque cuando vayan a Oriente, entonces ustedes no pueden ser los únicos que no pueden comer con palitos.
Ustedes tienen que poder comer con palitos y además recibir y saber qué es y no sé qué. Entonces ellos desde el principio sí, tengo que comer con palitos porque voy a ir a Oriente y cuando vaya a Oriente y cuando uno empieza a abrir la mente, van a Oriente, ¿sí me entiendes? O sea, porque ya desde chiquitos de alguna forma, pero es todo lo contrario, no, es que nosotros no podemos, no tenemos, jamás vamos a ir, yo no he conocido y no voy a salir. Entonces es ese tipo de moldes que tenemos que ir rompiendo con sabiduría, sin crear falsas expectativas, sin decir es que ya me voy a ganar el baloto y entonces nos vamos a hacer muchas cosas. Y sobre eso es que debemos empezar a crear. Otra cosa que quería antes de empezar a orar es dejarles muy clara la diferencia entre Dios y el dinero. Y yo creo que una de las cosas en las que podemos pecar y porque creemos que no es bueno es que queremos hacer con Dios lo que se debería hacer con el dinero. ¿El dinero es para qué? Primero, para negociar. Segundo, para administrar. Segundo, para usarlo. Yo uso el dinero porque si quiero comprarme un esfero, yo uso el dinero para ir a comprarlo. Ese es eso es lo que yo debo hacer con el dinero. Debo ganarlo, ¿cierto? Yo el dinero lo debo ganar. Pero a Dios no. ¿Yo qué? Yo debo amar a Dios. ¿Cuándo está mal? Cuando yo empiezo a amar al dinero. ¿Sí me hago entender? Amo es a Dios. Al dinero lo uso, lo gasto, lo administro y lo gano, ¿cierto? Pero hay gente que se va para el otro lado y empieza a amar el dinero, que era lo que yo les decía. Mis aretes me tienen a mí, o lo que sea me tiene a mí, el carro me tiene a mí, entonces el carro, cuidado, me lo usan, cuidado, no sé, no puedo montar a nadie, no puedo hacer porque el carro me tiene a mí, o el carro tiene a mi esposo. Y ahí es donde nosotras como mujeres sabias tenemos que empezar a bajarles el moño a los hombres, ¿cierto? Entonces, eso. Yo confío en quién, en Dios, porque todo depende de Dios, no confío en el dinero. Entonces, hagámosle diferencia a nuestros hijos. Yo en Dios confío. Yo le soy fiel a Dios. Yo honro a Dios. Yo amo a Dios. Pero fíjese que todo se daña es cuando yo paso al otro lado. Es que yo amo el dinero, confío en el dinero, honro el dinero. Y eso es lo que no se debe hacer. Pero el hecho de que yo no ame el dinero, no honre el dinero, no confíe en el dinero, no significa que no lo gane, que no lo administre sabiamente, que no lo quiera tener, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes que hay que hacerle diferenciar a nuestros hijos. Entonces, no somos acumuladores, no somos avaros, no somos tacaños con las cosas que tenemos, pero sí queremos tener. Yo sí quiero tener un carro. Yo sí quiero tener una casa propia. Y digamos, yo pensaba, Jesús nació en un pesebre y ya todos lo sabemos, pero fíjense que los Reyes Magos llegaron como un año después, ¿no? Dice que más o menos llegaron un año después. No sé si alguien me puede buscar ahí rapidito Mateo 2:11. Alguna de las que pueda abrir el micrófono. Mateo 2:11, ¿dijiste? Sí. Dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron. Ahí ya está. ¿A dónde entraron los Reyes Magos? A la casa. Ya no entraron al pesebre. Jesús nació en un pesebre circunstancialmente, porque no encontraron un hospedaje. Ya he dicho 10 veces, porque no porque no tuvieran, pero al año él no siguió en el pesebre. Al año ya estaban en su casa, ya tenían casa, ¿sí? A veces nosotros nos creamos eso. Yo creo que todo extremo, como decía mi abuelita, todo extremo es vicioso. Creer es que no, es que pobre porque el Señor, entonces como el Señor, me encanta lo tengo por aquí, que dice, a ver. Segunda Corintios 8:9. Lo voy a leer yo. Segunda Corintios 8:9. Dice, 8:9, a ver si lo tengo. Dice,
Eh, el Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. Él no era pobre. Así como Él cargó nuestras enfermedades, porque Jesús no estuvo enfermo, pero cargó nuestras enfermedades. Él se hizo pobre por amor a nosotros y dice, siendo rico. Ahora, ¿qué definición es de rico? No estamos hablando de personas que acumulan, que humillan, que tienen las 20 cosas, que tienen, no es rico, pero rico, en mi definición, es que yo no esté sufriendo por el día a día, que yo tenga para lo mío y para dar, que pueda tener, alguien decía, ¿usted tiene la casa de sus sueños? Sí, y yo siempre he tenido la casa de mis sueños, siempre, desde que tenía un apartamento de una alcoba, ya ese apartamento fue mi apartamento de los sueños, ¿sí? Y después yo dije, ay, yo me acuerdo que yo soñaba con tener una hamaca en la sala, poder colgar una hamaca de lado a lado en la sala. Y las que me conocen y conocieron mi primer apartamento saben que siempre tenía una hamaca colgada en la sala y siempre tenía una hamaca en las casas donde he vivido. Y ese es un sueño mío, poder tener el suficiente espacio para que pudiera colgar una hamaca. En todas las casas, en los cuartos les poníamos ganchos y los chicos en cada cuarto tenían su hamaca. Y esa es la eso. Usted vive en la casa de sus sueños. Y la casa de los sueños no es porque se adivinan eso, sino los sueños que uno tenga. Otro sueño que yo tenía con respecto a la casa era poder tener un comedorcito en la cocina. Yo no sé por qué, de dónde saqué eso desde niña. Ya yo quiero tener un comedor en la cocina, poder sentarme a tomar el tintico y de pronto estar pendiente de la cocina. Y el Señor desde hace como 20 años, yo creo más, como 25 años, ya me regaló ese sueño de poder en todos los apartamentos, eso sí así sea un puesto, ¿no? No piense que el comedor de 10 puestos, pero poder tener un puestico en la cocina donde uno se pueda sentar, no sé, ese era uno de mis sueños. Entonces, es soñar que podemos tenerlo. Como les digo, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos pasando? Hay una cosa que es importantísima y es el poder de la bendición. O sea, ustedes no se imaginan el poder de la bendición que tenemos nosotros con nuestros hijos. Nosotros, primero las creencias, lo que le dije, ¿qué estamos creyendo? Segundo, así como los preparamos para el futuro, los estamos preparando para el futuro financiero, porque los preparamos para el futuro en muchas cosas. Oiga, cocine, oiga, haga tal cosa, pero para el futuro financiero, sabemos, les hemos hablado de productividad o los estamos preparando desde el miedo. Y yo creo que muchos de nosotros preparamos a nuestros hijos para el futuro desde el miedo. Cuidado, la inflación, lo que está pasando, no va a haber. ¿Los estamos preparando desde el miedo? Fíjense que nosotros con nuestros hijos, los 18 primeros años que están en la casa, es como si tuviéramos un cangurito. Nosotras somos mamás canguros, los tenemos aquí metidos. Y ellos ven el mundo como nosotros lo veamos. Ellos ven el mundo como lo ve la familia. Entonces, ¿qué están viendo mis hijos financieramente hablando? ¿Están viendo limitaciones? ¿Están viendo pequeñeces? ¿Están viendo imposibles? Es que es imposible ahorrar, es imposible pagar deudas, es imposible pasear. Yo les decía muchas veces, muchos de los paseos que nosotros hacíamos con ellos son paseos gratis. Por ejemplo, en Bogotá ir al jardín botánico es de las cosas más chéveres que hay. Uno se baja un poco de cosas y hoy hay clase o hoy hay una exposición de tal cosa, ir a un museo es gratis. Salir a caminar la Candelaria un domingo es gratis, ¿sí? Entonces, no, es que no hay ni para salir. Llevar un chiro, nosotros muchas veces hacíamos el famoso picnic. Es que eso sí hay que comprar, porque una telita cuadrada de cuadros. Yo les tenía la telita cuadrada de cuadros. Y llevaba comida, sándwiches, no sé qué, hoy vamos a hacer picnic. Y salíamos. Entonces, ¿qué mamá canguro que están viendo los hijos mientras que yo los tengo? La deuda, o están viendo bienestar financiero. Bienestar financiero no significa tener, bienestar financiero significa no deber,
significa estar feliz con lo que tengo, porque ¿qué tal que yo tenga este pocillo? Y este pocillo tan horrible, café, de este color, chiquito, yo lo quiero más grande. Si cada vez que yo cojo el pocillito, estoy hablando mal del pocillo, porque muchos hacemos así, ¿no? Esta casa tan fea, tan oscura, tan grande, tan pequeñita. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué visión? ¿Es una visión de alegría o una visión de tristeza? Si no tenemos eso, no lo hemos hecho con nuestros hijos, todavía es tiempo. Todavía es tiempo de empezar a sembrar por teléfono. Yo, aún con los hijos lejos, les escribo, ay, hoy me gané tal cosa, hoy acabo de hacer tal negocio y gané tanto. Entonces, mira, fuera del diezmo, y yo a veces, entre comillas, le digo, ay, no tengo tiempo, por favor, te lo paso y tú das el diezmo. Todavía teniéndolos lejos. Pero mira, y fuera de eso voy a robar tal cosa y fuera de eso. Y es más, hoy te voy a ofrendar a ti porque ellos son estudiantes vaciados todavía, que no, como les digo, yo les mandamos, no les falta nada, pero no tienen ni un día para ir a comer por fuera, por ejemplo. Si ellos se compraran un día almuerzo por fuera, ya no tienen para muchas cosas el resto del mes, ¿sí? Entonces le digo, gane, entonces te voy a ofrendar 50, por ejemplo, ahorita está el Sushi Master, ¿no? ¿Se han escuchado? El Sushi Master es que por 18,000 pesos en diferentes restaurantes de todo el país les venden. Entonces, te voy a ofrendar para que vayas al Sushi Master, por decir algo. Bueno, diciendo esto, entonces, qué pena, me alargué, tenía mucho tema. Voy a orar, voy a mirar primero la hora. ¿Tú tienes hora? Bueno, si alguien me puede decir qué horas son para saber qué tiempo tengo para orar. Y 6:44. Listo. Discúlpenme. Bueno, entonces voy a orar y empezamos a bendecir. Amado Señor, hoy venimos como madres, como cabezas de familia algunas, como esposas, como abuelas y como tías, Señor, creyendo en el poder de la bendición. Creyendo, Señor, que nosotros de alguna forma somos formadoras de nuestros hijos. Pero si por alguna razón no los pudimos formar en un aspecto, las bendiciones sí los van a alcanzar. Las bendiciones para que si no lo hicimos nosotros, aún otras personas fuera de casa puedan formar a nuestros hijos en algunos aspectos. Y hoy, Señor, sabiendo que sobre todas las cosas de aprendizaje están las bendiciones tuyas, hoy queremos bendecir a nuestros hijos financieramente hablando. Hoy, Señor, yo bendigo a mis generaciones. No solamente no me quedo corta con mis hijos, no me quedo corta con mis nietos. Hoy bendigo todas mis generaciones financieramente hablando, Señor. Y hoy yo decido creerte. Hoy yo decido creer las cosas que tú nos regalas en tu palabra para nosotros. Tú en 3 de Juan 1:2 dice que tú vas a estar con nosotros y que vas a permanecer con nosotros y que la misericordia tuya va a estar con nosotros. Hoy yo pido misericordia, Señor. Hoy yo pido misericordia para mis hijos, misericordia para nosotros, Señor. Hoy yo te pido, Dios, que como tú dices aquí, que seamos prosperados. Esa prosperidad que tú quieres para nosotros es una prosperidad integral. No queremos hijos acumuladores, no queremos hijos, como decimos, que amen el dinero, que persigan el dinero y que busquen el dinero. Queremos hijos que te amen a ti, te busquen a ti y dependan de ti, Señor. Queremos hijos que por encima de todo te amen y que sepan que tú eres quien da, que tú eres la fuente de salud, la fuente de dones, la fuente de todo lo bueno, Señor. Pero Señor, como tú eres un Dios que nos ama en todos los aspectos, tú dices que tú quieres que seamos prosperados en todo. Y en todo es en cada aspecto de nuestra vida. Aquí hablan de salud, que prospere nuestra alma, pero también que prosperemos en la parte física. Y una parte física es la parte del dinero. Señor, yo te pido que seamos prosperados, así como tú dices en tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Señor, por cada cosa que tú nos das, por cada bendición financiera. Yo te pido que, como dice en tu palabra, que nuestros hijos puedan prestar y no dependan a salir prestados. Hoy, Señor, renunciamos en tu nombre a la deuda, a la escasez, Señor.
renunciamos a depender de estar prestando para todo. Yo te pido, Señor, que tú nos des hijos que tengan la capacidad de producir, de trabajar, de no depender financieramente de otras personas, Señor. Señor, ayúdanos a tener una relación sabia con el dinero, una relación como tú quieres. Tú tenías dinero, tú en varios pasajes de la palabra, tú tenías un administrador. Hablas de que andaban con una caja con el dinero, Señor. Entonces, el dinero no es malo. Lo que es malo es tener una mala relación con él. Señor, por eso yo hoy te pido que mis hijos sean sabios administrando dinero, que cuando llegue dinero a sus manos, Señor, tengan la sabiduría para saber que lo primero son los diezmos, primicias, ofrendas, Señor, porque si hacen eso, si son sabios administrando dinero, tú les vas a dar más. Yo hoy bendigo las manos de mis generaciones, bendigo la mente de mis generaciones y te pido, Señor, que tus bendiciones financieras los alcancen, pero antes de eso que sean sabios administrando, que sean buenos mayordomos de los bienes, del dinero, del tiempo, de las cosas que tú vas a poner en sus manos, Dios. Que no sean despilfarradores, que no sean acumuladores, que no sean tacaños, que no jamás, Señor, líbranos de que nuestros hijos vayan a humillar o a despreciar o a vanagloriarse de las cosas que tienen delante de otras personas. Señor, ayúdanos a que nuestros hijos y nuestras generaciones negocien sabiamente, sean honestos, que no trabajen, que jamás quieran dinero rápido y mal habido, Dios. Yo hoy te pido, Señor, y pido perdón si alguna vez en nuestra familia aceptamos cosas que no eran de ti, Señor. Señor, que en nuestra familia también sea un lema, si no es mío, debe ser de alguien, que no aceptemos dinero o cosas que no son nuestras. Señor, que no aceptemos dinero, que mis hijos jamás acepten dinero mal habido, dinero que ellos saben que se ganó ilícitamente, Señor. Yo te pido que mis generaciones jamás vivan de dinero que no es sabio, dinero que pueda ocasionar adicción en otra persona, Señor, venta de licor, venta de cosas que puedan ocasionar de juego, de cosas que puedan ocasionar a una enfermedad y aún dependencia en otras personas. Señor, en algunas partes hemos oído que esos son dineros malditos, los dineros mal habidos, Señor. Y yo hoy te pido, Dios, que limpies toda la generación que viene, todos los Betancourt, todos los Jamaica, que nos limpie de los dineros mal habidos, Señor. Yo hoy te pido, Dios, que nos des creatividad para ganar dinero sabiamente. Yo te pido, Dios, como dice en Proverbios 21, Señor, yo hoy te pido que dice, al principio se adquieren bienes deprisa, pero al final esto no es una bendición. Señor, tú lo dices en tu palabra, que haya un semáforo en rojo cuando hayan dineros rápidos. Eso no es tuyo, Señor. Tuyo es el principio del trabajo, el trabajo honesto. Ayúdanos a ser visionarios, a saber dónde podemos invertir, en qué podemos trabajar, en qué podemos tener nuevas fuentes de ingresos, Señor. Ayúdanos a crecer. Hay un versículo que me encanta y he orado que dice que aun cuando dormimos, tú nos bendices, aun cuando dormimos, tú nos prosperas. Señor, hemos orado con eso y hemos visto que aún en negocios que hemos puesto delante de ti, mientras que dormimos nos llega el mensaje, se hizo el negocio, se aprobó la venta, se hizo lo que queríamos mientras que dormimos. ¿Por qué? Porque descansamos en ti, Señor, porque son negocios que tú los avalas, negocios que no son negocios de plata mala vida, negocios en los que decimos voy a hacer mi negocio bueno, pero yo sé que estoy vendiendo cosas malas, que les estoy haciendo mal a mis socios o a las personas que trabajan conmigo. Yo hoy bendigo, Señor, las manos de mis hijos, bendigo la facultad, Señor, de hacer dinero sabiamente, la facultad de tener lo suficiente. Señor, si hay mendicidad en mi familia, yo hoy te pido, Señor, que esa mente de miedo por el dinero, esa mentalidad de tener temor, de pensar que no nos va a alcanzar, de que nunca vamos a tener, de que no voy a ser digno de estudiar, no voy a ser digno de tener, no voy a ser digno de que solo nos vayamos por una
pata de la mesa. Señor, tú nos diste cuerpo, alma y espíritu. Señor, que nunca abandonemos la parte espiritual por irnos detrás de la parte física, que jamás lo hagamos, que mi familia jamás se olvide que dependemos de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.